Sugerencias y preguntas a nuestra invitada, María Dolores de Cospedal, presidenta del Partido Popular de Castilla-La Mancha. Muy buenas noches. Muy buenas María Dolores. noches. ¿Cómo se está notando esa desaceleración económica que diría Zapatero en Castilla-La Mancha? Crisis, Pues más bien. se está notando como en toda España de muchísimas maneras. Se está notando en que no se compran viviendas, en que el mercado inmobiliario está completamente paralizado. Eso afecta muchísimo no solo a los promotores inmobiliarios, afecta muchísimo a la población, a la ciudadanía en general. Hay mucha gente que no puede acceder porque las hipotecas están en unos momentos absolutamente inasumibles, pero también están en las situaciones de aquellos que quieren esperar porque creen que todavía va a bajar más, la situación cada vez empeora más. Se está notando en que se consume mucho menos y eso genera también un parón en la generación de puestos de trabajo y en la generación de productos. Se está notando porque Castilla-La Mancha es una gran productora de materiales de construcción, una gran productora de materiales de construcción. En toda la zona, por ejemplo, de la Sagra hay una muy importante fabricación de cerámica para la construcción y eso efectivamente, y eso está sufriendo un importante parón. Hay una parte muy importante de La Mancha, que es la gran comarca que da nombre a mi región, junto con la castellana, que vive de manera muy importante y fundamentalmente de la construcción. Entonces son muchos sueldos y son muchos hogares en Castilla-La Mancha que están empezando a pasar, ya llevan pasando fundamentalmente desde agosto, septiembre del año pasado, pero ya están en una situación absolutamente crítica, porque claro, esto se suma a la inflación, que yo creo que la inflación es a la gente, para que nos entendamos todos, el impuesto más severo para las clases y para las economías más desfavorecidas, con mucha diferencia sobre cualquier otro. Y claro, una cosa sumada a la otra, pues hay gente que lo está pasando ya francamente muy mal. ¿Y la ciudad del señor Hernando, más conocido como El Pocero, en Seseña, Toledo? Pues le dicen que es una ciudad fantasma. Absolutamente, me la ha quitado usted la expresión. ¿Qué va a pasar ahí? Pues parece que se están deteriorando las viviendas. Yo tampoco quiero hacer mucho ahora mismo con este tema porque creo que no es bueno, pero claro, cuando unas viviendas se construyen y no se terminan de adquirir, pues se deterioran, eso lo sabe todo el mundo. Desde luego hay algunas personas viviendo allí, pero imagino que con una calidad de vida distinta a la que habían esperado, porque cuando uno vive prácticamente solo en medio del desierto y con esa cantidad de viviendas vacías alrededor, con un problema de acceso a los servicios públicos porque existe y con una incertidumbre acerca de qué va a pasar, pues una situación muy complicada. Y desde luego, si uno va a echar un vistazo a Seseña, el panorama es muy desolador, Claro, esto también es fruto de una política urbanística muy equivocada, porque esto de crear ciudades de la nada que no tienen garantizados los servicios públicos básicos y mínimos que requiere una población normal, servicios sanitarios, servicios escolares, el agua, ahora que estamos hablando todo el día del agua, o otro tipo de infraestructuras, pues dan lugar a lo que dan lugar, que a pesar de los precios atractivos, que lo están siendo todavía incluso más ahora en Seseña, pues a la gente le da mucho miedo. Y ya son, pues ese es el tercer factor que se suma a la que hoy es casi una ciudad fantasma en Seseña. ¿Usted entiende la crisis del Partido Popular o no? Yo entiendo que cuando se pasa por un proceso electoral y no se gana, un partido político que se presenta a esas elecciones entra en un momento de crisis, pero las crisis necesariamente no tienen por qué tener una connotación negativa. Yo creo que después de un resultado electoral que no es positivo, hay que hacer una reflexión y hay que hacer una crisis en el mejor sentido de la palabra y en el sentido más positivo, que pueda significar renovación o purificación, si hablamos en términos más clásicos, de lo que hay que hacer y sobre todo analizar qué ha pasado, por qué ha pasado y qué se tiene que poner para remediarlo. No, se lo digo porque si yo fuera, como en su caso, baronesa del PSOE en una región en la que pues han arrinconado el efecto bono en estas elecciones, se han ido en Castilla-La Mancha, se han ido al 49-48% de los votos y han ganado un diputado, pues no entendería la crisis. No sé, me pregunto qué debe pensar cuando le dicen que hay crisis el varón del PP en Murcia o el varón del PP en Valencia, que han sacado unos resultados, pues que claro, ¿cómo le vas a pedir a alguien que saca el de Murcia 61-43% de los votos, o el de Valencia que saca
51-72% que entienda que está en una crisis su partido. Estará en su partido en una crisis el que está por debajo de la media de ¿cuánto supone el PP nacional? 40 y algo, 40 y 11% de los votos, ¿no? Pues eso, el que esté por debajo, Cataluña, que debe estar cerca del 21%, o Andalucía, que está por debajo de esa media, por el 35 anda, eso sí que tienen un problema, pero no sé si el problema es de Mariano Rajoy o de las estrategias en esas zonas de este país, ¿no? Porque si nosotros sumamos los escaños cosechados por el Partido Popular y el Partido Socialista, dejando al margen Cataluña, ¿me llevamos la sorpresa? Pues que gana el Partido Popular de 5 diputados. De 5 diputados, 148 diputados frente a 140, si usted hace lo mismo y resta lo de Cataluña y lo de Andalucía, entonces gana el Partido Popular de 13. Pero en fin, Andalucía está, Claro. estamos hablando de Cataluña exclusivamente, que es donde está.